Fue una de las derrotas más épicas que te puedas imaginar. Por primera vez desde el inicio de la operación militar rusa, la OTAN reconocía su apoyo incondicional a Kiev, ya no solo en envío de armamento, sino también en la presencia de personal, según ellos, con capacidad para ejecutar armas de alto alcance, que solo expertos podrían ejecutar. Sin embargo, la justificación de la presencia del personal militar occidental en Ucrania ha caído en saco roto. El motivo: Rusia ha volado en un chasquido de dedos equipos y municiones donados por la alianza. Un golpe que es una de las tantas respuestas en el nombre de Moscú y de los caídos en Crocus. La OTAN ha sufrido una de las peores humillaciones desde su creación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde la lejanía gélida de Moscú, resonó el anuncio de una ofensiva que marcó el amanecer de un nuevo capítulo en el conflicto. La infraestructura energética y militar de Ucrania había sido el blanco de armamento de precisión sin precedentes. Se destruyeron equipos militares de fabricación extranjera transferidos a Ucrania por países de la OTAN, proclamaron con firmeza desde las filas de las fuerzas aeroespaciales, marcando el terreno de un campo de batalla en evolución. En un eco de determinación, la voz de la autoridad tejió relatos de desorganización y destrucción entre las filas enemigas, afectando el corazón industrial de Ucrania. Acabamos con equipos de fabricación extranjera, medios de destrucción transferidos por Occidente a Ucrania. Se dejó oír desde los corredores del poder defensivo, desvelando estrategias que iban más allá del combate cuerpo a cuerpo. Con la aurora, la capital ucraniana se vio sacudida por una serie de explosiones, testimonio de la furia desatada desde el cielo. Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, en un intento por calmar el temor y el caos, aseguró: los sistemas de defensa aérea han entrado en funcionamiento, marcando el inicio de una respuesta ante el asedio. Reiterando la gravedad del asalto, Klitschko confirmó la activación de las defensas, mientras el estruendo de la guerra se extendía hasta Melnitsky y Lvov, poniendo a prueba la resiliencia de una nación bajo asedio. La voz de Rusia no tardó en resonar, aseverando la precisión de sus golpes contra el pulso de la industria de defensa ucraniana. El ejército ruso asestó golpes a instalaciones cruciales para la industria de defensa ucraniana, se escuchó desde el núcleo del poder en Moscú, evidenciando también ataques contra la infraestructura vital de gas y electricidad. Un juego de ajedrez donde cada movimiento pretende desestabilizar al adversario. Todos los objetivos han sido alcanzados, así declaró el Ministerio de Defensa ruso en una muestra de la eficacia y precisión militar. Se subrayó la caída de un arsenal aéreo enemigo, 172 drones y 11 misiles Storm Shadow, trofeos de una defensa antiaérea implacable. La lista de conquistas bélicas se amplió con la destrucción de misiles Neptune, proyectiles del sistema HIMARS y misiles guiados Malm, una narrativa de supremacía tecnológica y táctica que Rusia no dudó en destacar. La guerra se libraba tanto en el cielo como en el suelo, un duelo de ingenios y potencia de fuego. El documento de Moscú, cual epílogo de esta jornada de hierro y fuego, delineó la aniquilación de almacenes y depósitos clave ucranianos junto con estaciones de radar y equipos de hackeo, un golpe maestro contra la logística enemiga. Más de 120 locaciones sintieron la furia rusa, un recordatorio sombrío de la vastedad y profundidad del conflicto que envuelve a estas naciones en una danza de destrucción y esperanza. En el preludio de un atardecer marcado por tensiones crecientes, el Kremlin anunció una hazaña de su defensa aérea, la interceptación de 119 proyectiles dirigidos hacia la región de Belgorod. Este fue un trabajo realizado por nuestros sistemas de defensa aérea, proclamó el Ministerio de Defensa ruso con un tono que mezclaba orgullo y firmeza, revelando la constante vigilancia en el vasto cielo que custodian. Era el 23 de marzo y las sombras de la noche se entrelazaban con la tensión de un conflicto que no conoce de horarios. Se frustró un intento del régimen de Kiev de lanzar un ataque criminal contra instalaciones en el territorio de Rusia, resonó desde los canales oficiales. Una voz que denunciaba la agresión mientras subrayaba la efectividad de su respuesta militar. Los protagonistas de esta defensa fueron los Vampir RM-70,
descendientes modernizados de la temible maquinaria soviética Grad. Estos lanzacohetes, forjados en la época de tensiones y divisiones del siglo XX, en lo que hoy son la República Checa y Eslovaquia, demostraron su vigencia y poder en el campo de batalla actual. Mientras tanto, el ejército ruso reclamaba la liberación de Krasnoye, un enclave en Donetsk, marcando otro hito en un territorio marcado por el asedio y la contienda. El informe que relataba este logro también hacía énfasis en la destrucción de artillería occidental suministrada a Kiev, desmantelando las líneas defensivas ucranianas pieza por pieza. Donetsk, una región que ha soportado el peso de un asedio prolongado, vuelve a encontrarse en el centro de la narrativa. Recientes reportes lamentan la pérdida de vidas civiles, entre ellas la de un niño, víctima de la intensificación de los combates. Un sombrío recuento que refleja la tragedia humana en medio del estruendo de la guerra. La oficina de la defensora del pueblo de Donetsk, Daria Morozova, proporcionó una estadística desoladora. Más de 9.000 almas han sido arrebatadas por el conflicto, incluyendo 200 civiles. Una cifra que, más allá de su frialdad numérica, encierra historias, sueños y esperanzas desvanecidas. En un giro de la narrativa, Moscú posiciona a Ucrania no como una víctima, sino como un peón en un juego geopolítico mayor, una herramienta en manos occidentales destinadas a desafiar la hegemonía de un nuevo orden liderado por Rusia. Un discurso que pinta el conflicto no solo como territorial, sino como un choque de visiones para el futuro del orden mundial. Dmitry Peskov, la voz de la presidencia rusa en tono de lamento, critica la disposición de Occidente a sacrificar vidas ucranianas en el altar de sus ambiciones. Una acusación que va más allá del campo de batalla para cuestionar la moral y las intenciones de quienes mueven las piezas en este complejo tablero internacional. En la trama de este conflicto, Peskov ofrece una visión en la que las voces opositoras dentro de Ucrania, aquellas que se alzan contra Rusia, son presentadas como una minoría destinada a comprender, con el tiempo, los contornos de la verdad según el Kremlin. Sin embargo, estoy seguro de que lo entenderán todo con el tiempo, pronostica el portavoz presidencial ruso, esbozando un futuro donde el entendimiento prevalecerá sobre la disensión. Mientras tanto, el espectro de la influencia global se pinta con los tonos de la condena hacia la Casa Blanca por su papel coaccionador en el escenario mundial. Peskov critica las tácticas de Washington, señalando el uso de la economía y la fuerza militar como herramientas para presionar a aquellos países que buscan estrechar lazos con Moscú. Las palancas favoritas de Washington son las económicas y militares. Así lamenta, ilustrando la presión ejercida sobre los intentos de cooperación internacional. El narrador ruso, a su vez, aplaude a las naciones que se mantienen firmes en su búsqueda de autodeterminación a pesar de las crecientes presiones. Sin embargo, manifiesta una comprensión hacia aquellos que se encuentran acorralados por la diplomacia estadounidense, esbozando un panorama de resistencia y al mismo tiempo de compasión hacia los retos enfrentados. Peskov proclama el ocaso del dominio estadounidense, prediciendo un futuro donde la hegemonía de Washington cede ante una era de diálogo y entendimiento. Los estadounidenses harán hasta lo imposible para proteger su Olimpo imperial, pero todo esto se va a derrumbar, augura, ofreciendo una visión de un cambio de era en las relaciones internacionales. El dólar estadounidense, una vez pilar de la economía global, es presentado como una herramienta de coacción, un instrumento del chantaje de Washington contra cualquier nación reticente a seguir sus directrices. Este uso, según Peskov, ha marcado una declinación de la influencia del dólar, reflejando los costos de una diplomacia fundamentada en la presión. En una crítica directa, se señala a la administración Biden como particularmente agresiva en este aspecto, ejemplificada por los esfuerzos para excluir a Rusia del sistema económico mundial. Este enfoque, lejos de alcanzar sus objetivos, habría generado una reconfiguración geopolítica con potencias como China, Brasil, la India y naciones árabes, buscando alternativas al dominio del dólar. Esta reorientación económica, junto con el fracaso de Occidente en posicionar a Ucrania como un bastión de sus intereses, pinta a la nación ucraniana más como una víctima de un juego geopolítico que como un actor soberano. Peskov critica a la OTAN por su inversión en una causa perdida, sugiriendo un desperdicio de recursos en un conflicto sin una victoria clara a la vista.
El relato de Peskov, entonces, no es solo una defensa de la posición rusa, sino también una crítica aguda de la estrategia occidental, delineando un mundo de transición donde las antiguas certezas ceden ante nuevos paradigmas. En este futuro imaginado, la fortaleza y la resistencia de Rusia contrastan con la percepción de un Occidente en declive, marcando el telón de fondo de una era definida por el rechazo al unilateralismo y la coacción. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.